Tardes, ¿cómo están? Bueno, acá para recibir a un amigo, una persona que fue uno de mis ángeles de la guarda en España. Nos conocimos en el 2020, en la pandemia, y él me ayudó muchísimo en muchos momentos que yo viví en España. Si me pueden decir si se escucha bien, Mar 5, ¿me puedes decir, Gisela, si se escucha bien, por favor? Para ver si no tenemos problemas otra vez como el otro día de conexión y de sonido. Por favor, si son tan amables. Bueno, les contaba que Andrés es psicólogo general sanitario, está especializado en proceso de autoconocimiento y despertar. Hemos pasado muchas cosas juntos. Bueno, más él conmigo acompañándome. Hemos pasado juntos el duelo de nuestra querida Fátima y ella siempre nos está acompañando. Así que nada, yo quiero ayudarlo a que muestre su nuevo método, el método Origen, y que nos comente también el nuevo libro, porque ustedes saben que Andrés tiene muchos libros y bueno, este es el que a mí me ayudó a salir del último duelo terrible. Gracias, Janina. Y avísenme cuando entre Andrés y se escucha, para que no pase lo del otro día. Este me ayudó a salir de un duelo y esta semana leí el nuevo, que no lo tengo en papel, que él me lo ha mandado por PDF y él ya lo mostrará seguramente, porque hoy estuvo en la Feria del Libro de Benalmádena, en Andalucía, y bueno, vamos a invitarlo que nos cuente, porque la verdad que el último es el final de mi historia. Te agradezco, Andrés, porque de verdad que es increíble, increíble que cada libro tuyo me llega. eh, a ver si entra Andrés, si no tenemos problema de sonido. Muy Buenas buenas. tardes, ¿cómo le va? A ver si nos avisan que está Bien, todo bien el sonido, todo perfecto. dicen que sí. Dice Yanina, que sí. Vale. Bueno, ¿cómo estás, amigo mío? pues de vuelta, De vuelta estamos por aquí. de vuelta, sí, bien. Yo en mi casita de Argentina. Muy bien, ¿qué tal se está por ahí? Hoy tenemos un día complicado, hay mucha tormenta, mucha cosa en la costa de Argentina, ha habido varios destrozos, pero bueno, Ah, estamos bien, estamos ¿qué- bien. Yo estoy bien, poniendo todo en el cuerpo ahora que estoy tranquila en mi casa, me empiezo a enfermar, cosa que no Lógico, pasó allá. lógico, cuando ya estamos en calma, tú lo sabes igual que yo. Es increíble, Andrés, cómo allá, viste, con todo lo que pasé, Sí. con todo lo que viví, que vos me acompañaste en cada momento, no me enfermé nunca en 6 años y medio. En la Pues batalla, llego, en la batalla no nos podemos enfermar porque exacto, somos exacto. Y ruidos. ahora que llego acá, que está mamá y papá y todo, pues se ve que mi cuerpo dijo, bueno, ahora sí nos podemos enfermar de todo tipo de cosas, pero bueno, ya saldremos adelante de todas las Ah, cosas clínicas. Lo importante es ¿no? sí, además que es buena señal porque es un periodo de recuperación. Ahora al final tienes que restituirte Total, y nueva información que va entrando, en fin, todo eso. totalmente. Bueno, tu libro me ha dejado como corolario a mi último viaje. Te ha encajado bien, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Acá tengo muchas preguntas, pero primero vamos a hablar de tu Sí. método origen, y después hablamos del nuevo libro. Cuéntale a la gente. Bueno, el método al final es el último libro, El gozo de ser tú, es el método sintetizado. Ujú. Al final es el método sintetizado. Y el método es un método de acompañamiento, no es una terapia, al contrario, puede abrigar a cualquier terapia en la primera fase, en la fase inicial, encaja Sí, muy bien cualquier terapia profunda que se vaya a hacer. Es un libro de acompañamiento en el proceso de despertar y de aposentarte en el corazón, es un viaje de la mente al corazón, de la inquietud a la quietud, del miedo al amor.
Y una vez que te asientas ahí, que ahí es donde yo me quedé hace 3 años con mi parón, en la quietud del corazón, en el no hacer, en el amor, que está muy bien, pero con la recuperación de este libro, pues me vino, igual que me vino el no hacer, pues me vino la acción dentro del no hacer, es decir, me vino búsqueda de dones y talentos y cumplir misión de vida para realizarnos. Entonces, el libro y el método es, primero trascendemos del miedo al amor, es decir, todas las patologías, entre comillas, como miedos, sombras, hacemos una integración profunda, nos asentamos en el corazón y después una vez ahí, ¿qué ocurre? Pues con esa misma herramienta de quietud, igual que hemos trascendido lo que no somos, con esa misma herramienta de quietud vamos a aposentarnos en lo que somos y a detectar, porque no es crear, es un saber reconocer nuestros dones y talentos, ubicarnos ahí y pues, nos ponemos en marcha. Y ahí sí le damos la vuelta a la tortilla, utilizamos a la mente y la mente nos programa, nos planifica, que yo odiaba y rechazaba esa parte de planificación porque pensaba que eso no era ser, igual que rechazaba mi parte de coach. Y bueno, el viaje del método son 6 meses, empiezan en septiembre, terminan en febrero. Hay un encuentro monográfico al mes con otro de acompañamiento mensual también, porque es todo un proceso, con Claro. encuentros individuales y personalizados, porque va a ser un grupo pequeño. Y culminamos el viaje con un viaje iniciático, valga la redundancia, a India. Entonces voy a unificar todo lo que había ahí Todo lo que para aprendieron. cumplirlo con un viaje transformacional brutal como es India, y ahí se unifica todo en mí. Oye, estaría bien que viniese al viaje, que tenías ganas desde hace años. Hace años que tengo, pero bueno, por ahora sabes que no puedo, tengo que volver a acomodarme y volver a estar mejor con mi trabajo y eso, pero ya llegará, ya Pues, llegará, ya pues llegará. Pero me parece genial, Andrés, esto porque es una preparación también para poder ir a India, porque yo creo que si bien vos has hecho muchos viajes a India con grupos de gente maravilloso, pero me parece que esta vez es como que van más preparados, más trabajados, ¿no? totalmente, porque antes dependía del punto de cocción que viniese el viajero y lo que iba Exacto. buscando. Hay gente que me ha utilizado por evitar ir a India con miedo, ¿no? Me han utilizado un poco, bueno, la palabra utilizar, han utilizado el viaje porque le daba miedo ir solo, pero después no querían hacer un viaje interior, querían ir cuidados, Eras de turista, y más o menos. Entonces eran turismo espiritual, no era el típico turismo, pero no dejaba de ser turismo. sí, Entonces, en este caso, me lo he visto como más claro a mi vuelta, después de estos casi 3 años, sí. 2 desde el último viaje, Mm. lo veo muy claro cómo he unificado todo mi trabajo en libros. Todos los libros hablan de lo mismo, apuntan hacia el mismo lugar y vienen del mismo lugar. Entonces, Colección Origen abriga, son 25 años de proceso, es decir, esa colección Son son muchos años. 25 años de trabajo personal, Pues abriga el método. aquí tengo la colección Y completa, pero ahora salieron con otras tapas más bonitas y me falta uno. Ya lo tendré. Pero sí, acá están conmigo. son en total, creo que eran 6 7, ya he perdido la cuenta, 6 7 libros. Sí, sí, sí. Entonces, esto abriga el método, además está hecho en diferentes lenguajes, desde el cuento infantil que tú has hecho, que parece algo nimio y un cuentito, no, un cuentito muy profundo, de una forma sencilla y fácil. Hay otra parte autobiográfica, que la gente, las personas, como te pasó a ti, resuenas con ello, es como terapia de grupo al final. Total, total. Está el método origen, que es, perdón, el gozo de ser tú, que es la simplicidad, la metáfora, el, el- la parábola, en fin, te lleva ahí sin ruido. Es una colección de libros que es el marco del método origen Sí. y método origen nace como el eje en este retorno mío para pasar a la acción de una forma potente, simple y directa. Si es como el libro, te aseguro que es muy a la acción. Y van a ir súper Sí, preparados. sí. Quería preguntarte, el libro se llama El gozo de ser tú, El que gozo de ser tú. es maravilloso el título.
Contale a la gente, porque él va hablando de las diferentes situaciones que vivimos, ¿no? Desde la persona, el miedo, el espejo, tan importante, ¿no? Y en la primera parte hablas del triángulo dramático de Cartman, que son los tres Sí, roles, ¿no? Me sí. interesa eso, cuéntame. Vale. Esa primera parte del libro, y hago mención en el libro, no pretende ser un libro de psicología profunda, ni de académico, ni mucho menos, pero sí hacemos un paseo por ciertas teorías muy interesantes para identificar y ubicar al personaje. Igual que hablamos de los apegos, que son muy importantes para verte, el triángulo de Kahneman es brutal porque hay tres roles principales, que son el verdugo, el salvador y la víctima. Normalmente tenemos uno anclado y otro de comodín. Al final todos son los tres, pero principalmente tenemos, igual que en el eneagrama, tenemos un personaje principal Sí, y otro secundario. ¿Qué pasa? Que cuando nos sorprendemos haciendo ese personaje, desarrollando ese personaje, pues bueno, yo en el método explico cómo nos desapegamos de él y lo deshacemos. No quita, como bien explico en el libro, que claro que podemos ayudar, claro que podemos dar una hostia, vamos a decir, y claro que podemos ser agredidos, pero desde la verdad y desde el corazón no es el personaje. Entonces es un viaje muy interesante porque estos roles son como muy típicos en todos nosotros, ¿no? totalmente. Yo he vivido los tres. Y ahora vos me enseñaste en el año 22 que cuando uno no, cuando uno deja de ser uno, debe irse del lugar. Y, Claro. y me di cuenta, leyéndolo ahora, y en estos días que estuve bastante para adentro, sabes que estoy muy para adentro, la salvadora, el papel de salvadora, el papel de ser la madre de todos los hombres, y claro, eso no va. Es Entonces, muy típico en los terapeutas nosotros. salvadora total de todos los hombres y claro, uno se mete en ese papel y hace desastres. Entonces ahora hay que sacar a la salvadora. La pasé por todos. Ahora hay que encontrar el que me haga feliz, que bueno, sí, estoy feliz de estar donde estoy, pero bueno, hay muchas cosas para sanar. ¿Y cuál es el detonante que nos ayuda a despertar del sueño? Bueno, puede haber un proceso más lento y yo me imagino que tú hablas del abrupto, el que sufrí yo, el despertar espontáneo, ¿no? Ahí lo describo, creo que muy bien con una metáfora del iceberg, ¿no? Sí, Que, total. que necesitamos como una gran subida de marea y junto a un gran oleaje para que nos despegue de la costa, del suelo, de Sí, la playa, de la costa, para emerger y empezar nuestro viaje. sí, para ver todo Entonces, lo que no vemos, todo lo que no eso, vemos de nosotros. Hay tanto normalmente, escondido. eso es, normalmente el primer paso, sea más abrupto o menos, es darnos cuenta que no somos. En el momento que tomamos conciencia de que somos una impostura, de que somos un personaje, de que vamos a hacerlo de una forma más cotidiana, de que estamos viviendo para cumplir los sueños de mi entorno, de lo que me inculcó mi familia, mi Sí, sociedad, de desempeñar los roles que me corresponden para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen trabajador, para que me reconozcan, porque vamos buscando el reconocimiento que no tuvimos en la sí. infancia al final. Bueno, pues ese primer darte cuenta de que no eres, ese primer despertar, sea más abrupto o menos, es el importante. Hostias, entonces esto que hago no me gusta. Y yo creía que me gustaba. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Yo un buen día me di cuenta, hace ya muchísimos años de aquello, pero me di cuenta que yo no era del Real Madrid, que, que a mí me gustaba el fútbol, porque estaba viendo ese Barcelona de Guardiola, lo humildes que eran, la grandeza que tenían, y digo, ay, me está gustando el Barcelona, qué cosa más rara. Pues te vas desapegando de ese personaje Claro. y vas observando cómo suceden este tipo de cosas en ti. El sentirte con el corazón apoyando algo que tú antes rechazabas,
el rechazar algo que tú antes has probado. Bueno, no rechazar, sino negar, ¿no? Decir, no, yo no Sí, soy sí, esto. claro, 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 sí, sí. Y a medida que va pasando todo ese aprendizaje, cómo uno va, eh, yo te escuchaba siempre a vos el tema del silencio, ¿no? De estar en silencio. Sí, Y yo te digo que hace 7 meses que estoy en el silencio total y en la soledad más profunda, pero porque lo decidí así. Y de verdad que el silencio habla tanto, ¿eh? Habla mucho el silencio. Estar el en silencio silencio con habla de uno. Eckhart Tolle. El silencio habla de Eckhart Tolle, el libro, totalmente. Total, total. Y a veces sin hacer absolutamente nada, sin nada, o sea, solo uno con uno y entendiendo y descubriendo situaciones, ¿no? Que uno, en el ruido en el trajín de tanta cosa, no se escucha, no se escucha. Y es tan Totalmente. importante escucharse y hacer lo que uno eh, siente, ¿no? Es tan importante escucharse. Sí, además para saber lo que sentimos realmente tenemos que aposentarnos en el silencio. Sí, Porque no es lo mismo sentir lo que me ha despertado un pensamiento, y dices, es que yo estoy sintiendo esto, sí, pero ¿por qué tú has claro. pensado en aquello? ¿Te ha producido ira? ¿Te ha producido miedo? Ese no es el sentir. El sentir que buscamos en Método Origen es ese silencio. Entras ahí, en esa quietud, y ahí ya ves con claridad qué eres, o al menos y sobre todo, qué no eres. Exactamente, Y lo que no es. desde ahí, y desde ahí ya sí podemos jugar, podemos navegar, desde ahí la pérdida de miedos y de sombras, ahí hay una verdadera transmutación, hay una verdadera integración profunda, no es superficial. Ujú, Y ahí te vas aposentando en ti. exacto, Y ahí es ya, eso. Contame otra cosa, porque yo voy por los dime. capítulos, ¿eh? El nivel Sí, óptimo de sufrimiento, que toda la gente dice, sí, estoy sufriendo, estoy mal, estoy... sí, ¿Cuál es el nivel óptimo de sufrimiento? sí. Pues eso es casi una regla matemática, así de claro. Tiene que ser la suma de lo que estoy sufriendo o el dolor que tengo, ¿vale? Porque el sufrir implica una negación del dolor. Pero bueno, si estamos ahí, sí que es verdad que es sufrimiento. Sí. La suma de sufrir, del dolor, más el deseo de cambio, el deseo y el intuir que hay otra forma de estar, que yo en mi momento no sabía que había otra forma de estar y de ser en Mm, este mundo. Yo no sabía que había luz, vamos a decir, no sabía que había Dios, no sabía que había... Entonces la suma entre dolor y deseo de cambio tiene que ser mayor que el miedo a lo desconocido, que el miedo a dar el salto, porque no podemos dar el salto teniendo la seguridad de lo que vamos a encontrar, porque entonces no es un salto, es una mentira, es otra cosa. El salto real de cambiar es suelto lo que creo que soy y ahí averiguaré aquello que soy, pero no tengo ni idea y evidentemente va a haber muchos cambios, sí, claro. al menos internos. Terriblemente, yo soy especialista en salto, ya lo sabés, yo salto, salto, salto y nunca me quedo, pero bueno, puede salir bien, puede salir mal, pero vas aprendiendo y es un gran camino de aprendizaje, ¿no? Sí. De crecer, Hay personas de... que pecamos de intrépidos, como el caso tuyo o el mío propio, y otros quedan en letargado. Y quería concluir el tema este del nivel óptimo de sufrimiento con el miedo del aletargado. Nosotros pecamos de una cosa, quizás de imprudente, saltamos antes de ponernos el paracaídas, porque Total. señores, tenemos que ponernos el paracaídas aunque no haya seguridad lo que haya al otro lado. Y ella y yo somos personas que saltamos sin paracaídas y bueno, ahí vamos, ¿no? La persona que se queda un poco aletargada, por eso lo de óptimo. Porque no vale quedarte ahí, bueno, yo ya me quedo y ya cuando me duela más salto, no. Porque a lo mejor cuando te duele más ya no puedes saltar, te has pasado del umbral del Claro, dolor. Y pasa como la rana que está sí, en el agua templadita y llega un momento que se calienta tanto, tanto que empieza a hervir. Dice, ahora voy a saltar, no, las ancas ya no tiene fuerza en las patas para saltar. claro, exacto. Se da mucho en los casos de maltrato, ¿no? Llega un momento que ni autoestima, ni claridad mental, ni capacidad para hacerlo. Y ahí, como no te saque a alguien de fuera, tú ya no puedes. Y como eso tampoco termina de valer de todos, tú lo sabes que si te sacan,
después posiblemente repitas el patrón, pues bueno, ahí lo del nivel óptimo de sufrimiento es muy importante, tener un dolor suficiente, pero no nos pasemos a que el deterioro sea excesivo. Gracias por haberme sacado. No, saliste tú, yo nunca saco a nadie, ¿eh? Pues Saliste tú porque me tú eres una... acompañaste a salir hace 4 años de una manera Ese, este- muy buena. esa es la clave del método. Además, Gaby, no solo vale para personas que quieran dar el cambio, sino para incluso terapeutas y profesionales que llevan muchos años en esto, es el arte de acompañar también. Saliste tú, y a mí me encanta cuando acompañamos a personas tener personas que son muy valientes. Yo necesito personas muy arrojadas, con, con mucho ovario, al que vamos a cambiarle el nombre, y que se tenga mucho arrojo. Yo llego a un momento en mi vida que dije o vivo o muerto, pero a medias tintas no. Pues yo necesito eso, como las personas aguerridas, valientes, y hay que confiar también en la persona que te acompaña. Y Sí, cuando se dan esas claves, cuando tenemos un nivel óptimo de sufrimiento y tenemos el arrojo suficiente, y además nos acompaña una persona que sabe por qué ha transitado por todo. esos lugares, pues ahí sucede, pero la persona tiene que hacerlo siempre. De otra Sí. forma no valdría, además hay muchas metáforas por ahí, ¿no? Si le picamos al pollito por fuera más de la cuenta, sale indefenso y no está preparado para estar ahí fuera. No podemos sacar al Seguro. pollito del cascarón. No, pero como decís vos acá en el libro, ¿no? Que nuestra oscuridad nos indica el camino de regreso a casa. Totalmente. Y eso, Yo cuando leí eso dije, gracias, estoy en casa y bueno, sí, toda la oscuridad que transité y todas esas cosas que fui transitando, porque es la responsabilidad de uno tomar acción cuando no estás cómodo, mm, cuando no te sentís bien, saltar, volver a saltar, ¿no? Antes que hierva el agua. Y eso es un gran aprendizaje. A veces uno se queda y termina destruido. Pero cuando uno aprende de esas experiencias y ve que por más amor que haya, por más ganas de quedarte en un lugar, te estás desvirtuando, saltar en el momento exacto, ¿no? Antes que hierva el agua. sí, además, mira, lo de es otra clave del método, es que no huimos de los miedos y las sombras, los trascendemos. Claro, Que eso no quiere decir dejarte atrapar por ello, es todo lo contrario, es trascender. sí, Esto es interesante porque, mira, si tenemos aquí algo, aquí tenemos una luz, aquí tenemos un objeto, aquí hay una sombra. Entonces, toda sombra, cuando en nuestra vida, es una metáfora muy interesante cuando en nuestro interior tenemos una sombra o un miedo, vamos a hacer un paralelismo entre ambos, es buena señal. Por eso nuestros miedos y nuestra sombra nos indica el camino de regreso a casa, porque detrás de cada miedo o detrás de cada sombra hay una luz que la proyecta. Entonces, cuando aquí parece algo imposible la trascendemos y detrás llegamos a nuestra luz. ¿Qué ocurre? Que nos pasamos la vida no queriendo sentir miedo, no queriendo sentir ridículo, no queriendo sentir nuestras sombras y huimos de nosotros mismos. Y ahí es la clave en la que se mantiene la dualidad, en la que se mantiene eh, este mundo irreal, la ilusión. Ahí es donde se mantiene la ilusión, en nuestra huida de nosotros mismos. Es una total. forma de mantener el juego y hay que romper el juego. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, también nombrás varias técnicas, ¿no? Que se Sí, apoyan ahí, el MDR, dijiste antes el enneagrama, el mindfulness, camino al inconsciente, la psicología convencional y acabas de hablar de la dualidad, ¿no? sí. Hay Todo cualquier terapia profunda, el método origen no es una terapia, es un acompañamiento a trascender aquello que creemos ser y no somos hasta llegar a ser lo que eres para además ir a aposentarte en tus dones y talentos, utilizarlo y cumplir tu misión de vida. En total, ese proceso inicial, sobre todo, es bienvenida cualquier terapia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a trascender aquello que no somos. En esa parte inicial nos vale. Y después, más avance, podemos encontrar cosas como que dejan de ser terapia porque van más allá de, como hablamos de curso de milagro, la no dualidad, el Advaita Vedanta, el no hacer, el arte de no hacer, va un poco más allá incluso, ¿no? Todas sí. valen.
claro, En mi vida personal, yo nunca en mi proceso, nunca rechacé ninguna fuente, fuera terapéutica o espiritual, sí, desde el sí, 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 sufismo, el sí, chamanismo, todas son buenas y en todas las fuentes hay buen agua, solo hay que tener criterio y saber dónde vamos. Y el viaje es hacia adentro, hacia el corazón, que te lleva y bien. totalmente. Entonces esto no rechaza ninguna otra que sea de verdad y se haga desde la verdad. Sí, sí, es así. Y esta frase que me tocó mucho, sentir es vivir Sí, con independencia de lo que sintamos, eso es, aunque deseemos morir en ese vivir. eso es. Me Por eso encantó, Andrés. esto es un viaje del guerrero. Lo que he explicado antes de la sombra y la luz, si Sí, nos alejamos, hay algo que me incomoda. Primero hay que detectar, el método explica. Primero dejo muy claro para no confundirnos. Si yo estoy en una 10ª planta y me da miedo asomarme y tirarme por ahí, es un miedo que tiene el sí, organismo para sobrevivir, para ayudarnos a vivir. Entonces, vale que cuando trasciendes tus miedos, eso deja de ocurrir con miedo y tomo conciencia del peligro sin necesidad de sentir miedo. Pero eso es un nivel más. Ese miedo válido. Ahora, cuando detectamos el miedo ilusorio, el que nos mantiene en la ilusión, ese es el que hay que trascender. Partiendo de esa base, si me da miedo subir en ascensor, montar en avión, que alguien me grite, bueno, que me quede millones sin de cosas. trabajo, esos son ilusorios, que no quiere decir que no puedan existir, pero cuando existan lo afrontamos. Claro, Pues eso es lo que acompaña el método a trascender. Eso es lo que entonces, por eso sentir es vivir independientemente de lo que sintamos. Vivamos aunque deseemos morir en ese vivir. total. Eso es terrible. Atravesar los miedos, visto desde fuera, no, porque cuando vemos a alguien atravesar un miedo no es el mío. Y no Claro, entendemos, no sí, entendemos. claro, Pero cuando viene el mío, ojo, pues entonces ese es el acompañamiento principal del método. Por eso los miedos y nuestras sombras nos indican el camino hacia la libertad. Y se trata de soltar los miedos, abrigar al amor, trascender de la oscuridad a la luz, del miedo al amor, del hacer al ser. eh, y una vez que eres, por eso primero ser y después hacer. Primero total. somos, nos aposentamos en el corazón y después a caminar desde esa quietud y desde esa certeza. ¿Hay que vivir momentos duros? Sí. Sí, ¿Momentos difíciles? Sí, pero es la primera parte. Después, cuando ya tú haces tuyo el método, es como en la maquinita esta del Comecocos, sí, antigua, donde quiera que ves un miedo, cuando tú ya te ves con la capacidad de trascender miedos y sombras sin que Andrés te acompañe, sin que el método esté presente, porque el método ya lo tienes tú integrado, vas por la vida buscando, no buscando, pero cuando detectas algo que te da miedo, tú dices, ah, espera, esto es algo mío, este miedo no es natural, voy a ver qué es, y te vas acercando, y desde ahí, desde la presencia, desde el corazón, lo vas deshaciendo, y es como vas llenando tu depósito, porque sabes que vas a ser más libre, vas a ser más tú, vas a ser más pleno y total. con ello la felicidad. Y ese es el método origen, acompañar a alguien a hacer suyo el método para que no haya una dependencia, que la persona haga su viaje y que necesitamos liberarnos ya, Gaby. Esto está muy denso ya toca. Sí, ya está. A ver, yo a veces me preguntan ciertas personas aquí, ¿no? Que por qué llegué aquí y engordé, por qué me estoy llenando de verrugas. Yo lo cuento a mis alumnas, ¿viste? Para que Ujú. vean la situación que uno pasa y cómo el cuerpo va reaccionando. Porque esto no es ponerle que sea hormonal, ponerle que sea tiroides, ponerle que sea lo que sea. Pero Sí, a si el nivel organismo, científico le da una explicación. claro, si el organismo está reaccionando a todo este trayecto que yo vengo haciendo, bienvenido sea. Ya me pondré otra vez en órbita con mi peso, ya se acomodará. Pero es como dijiste vos, es como una explosión que estaba contenida y que en el trayecto del método tuyo va sucediendo, porque yo vengo haciendo el método desde el año 22 con vos. Entonces, fíjate todo lo que ha pasado
y que recién ahora mi cuerpo explotó. Como Sí, uno fue traspasando con mucho dolor, con mucho sacrificio, saliendo de una zona de confort. No pasa nada, está buenísimo hacerlo. Hay dolores, hay llanto, hay momentos mucho mejores, cuando uno se da cuenta que tiene que ser uno mismo y dejar de tratar de aguantar, soportar. ¿Para qué? Porque no es así. Entonces, es un camino maravilloso el método de Andrés, porque además que él acompaña, es como que vamos haciendo los pasos. Yo leyendo el libro nuevo, fui viendo cómo fui dando esos pasos, ¿no? Y ahora estoy en el cuerpo. Entonces, bienvenido sea que salga todo así y no con una enfermedad mucho más grave, ¿no? Que explote todo por donde tenga que explotar, porque fueron 6 años y medio de aguantar cosas, de sobrevivir y sí, de tratar de seguir adelante hasta que uno se da cuenta que, bueno, este no es mi lugar, volvemos al origen y volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Al origen. Es fantástico, de verdad. Y, y lo otro que me llamó la atención, esto de que va siempre a lo mismo, ¿no? Eso que siempre me dijiste y lo pusiste en el libro. Primero tú, luego tú y último tú, ¿no? Y la sí, palabra aceidad, ¿no? Esto de ser por sí mismo y no por el otro. Y sí, son frases que a mí me tocan porque te las he escuchado muchas veces. muchas veces. Para mí es una máxima. Uno de mis referentes es el Maestro Jesús. Y Jesús lo dijo con pocas parábolas, abarca todo. Para mí es brutal, ¿no? Y él lo decía muy claro, decía, ama a tu hermano como a ti mismo. Aunque eso Exacto. ya venía en la antigua escritura, él lo Mm. retomó, lo hizo suyo y le dio mil vueltas al tema. Ama a tu hermano como a ti mismo. Pero si a tu prójimo como a ti mismo, si no hay el mí mismo, lo hemos olvidado. Y tiene que empezar por ahí. No puedo amar a nadie, no puedo dar Mm. desde la carencia, desde la forma. La religión no ha interpretado eso bien y es un sacrificio dar al otro, no. Primero yo y después yo. Yo siempre digo a las personas que acompaño, primero tú, que es mi máxima, primero tú, después tú y por último tú. Y la gente dice, ¿qué egoísmo? No. No, Desde ahí hay abundancia y desde ahí yo doy recibiendo. La Madre Teresa de Jesús, eh, personas que han dado, Jesús y otras personas que han dado tanto por los demás, yo te digo que eso lo tenían súper claro, porque en el momento que dan, están recibiendo. Si yo no total, me siento gozoso en ese dar, no estoy amándome, no estoy en mi corazón, no estoy en mi centro, algo está pasando. sí, Y es un camino de gozo total, y de disfrute. total, Es porque una máxima. Primero tú, uno después tú va, y después tú. uno va aprendiendo, ¿no? Pero, y te escucha esa frase hasta que te toca vivirla. Y cuando la Sí, vivís, pero la vivís de verdad, eh, te das cuenta absolutamente todo, de dónde viene, ¿no? De las creencias, de todas las cosas que uno va transitando en su vida y que nada está malo, ni bien, ni nada. O sea, vamos transitando esto mm, como podemos, como sabemos, y lo bueno es tener acompañamiento, mm, tener buenos profesionales que nos ayuden. Yo siempre lo voy a recomendar a Andrés porque Andrés para mí fue mi ángel de la guarda. Si no, no estaría hoy aquí hablando con él y él lo sabe, que ha sido muy duro. Y, y la frase, ahora me la voy a escribir bien grande porque me resonó. Dos frases del final de tu libro. Nadie salva a nadie nadie. y naciste para brillar, no para esconder. Me las voy a Así es. escribir así bien grande en mi... Mira, es continuo. Una vez que integra el método es continuo. Lo de nacimos para brillar y no para esconder, ¿no?
fíjate, voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a parir este libro, o el libro me utiliza a mí para salir al mundo, ¿no? Y llega la portada, se va diseñando la portada y me sale esta portada como muy brillante. Yo la vi mía, tú sabes que pido opiniones y tal, ¿no? Y junto con en la segunda edición que Planeta Amor, que también es brutal cómo se ha terminado este libro. Y Muy bonito. las dos portadas que estarán seguramente, si no este domingo, el domingo siguiente en Amazon ya. Sí. ¿No tenés Son ninguno como ahí para mostrar? no, es que no lo he impreso todavía. Lo Ah, voy a poner en Amazon directamente en esta vale, ocasión. He estado en la Feria del perfecto, Libro, pero sin libro. He estado con el perfecto. cartel. Sí, Y entonces, pues había una opinión general y yo mismo cuando me ponía en modo mente, digo, está demasiado chillón, ¿no? Las portadas. Pero sin embargo me gustaban. Y hubo un momento que mirando las portadas, con todas mis dudas mentales, veo el subtítulo de Planeta Amor, hemos nacido para brillar, no para escondernos, y digo, ¿qué estás haciendo, Andrés? Claro que cojo estas portadas tan brillantes y tan chillonas. Hemos nacido para brillar, no para escondernos. Y eso es un día a día, son señales que te van llegando de total. forma directa, directa. Mm. Estoy tratando de acá, a ver si lo podemos mostrar, aunque sea. Y una cosa que tiene el método, que estoy muy contento con él, es que acompañamos, el método acompaña a las personas al nivel de profundidad que quiera cada uno. Es decir, como nadie salva a nadie, ahí está, esa es la portada. Es hermoso, Ese niño juguetón ahí en el columpio, el gozo de ser tú. es Mm. hermoso. La Es verdad que estoy muy muy bonita, contento con cómo ha quedado. es muy, muy bonita. Mm. Está maravilloso. Bueno, amigo psicólogo, acompañante, todo. Sí. Eh, ¿Qué más quieres decirle a la gente? Bueno, después te pasaré el enlace si no lo he hecho ya. Y este Hay una domingo, masterclass. eso, el domingo 7 de junio, vamos a tener una masterclass gratuita, un webinar gratuito, Ujú. que ya en sí mismo va a ser una experiencia. Ese domingo son 2 horas que dan para mucho. Dan Es para online, mucho, puede haber ¿no? un giro importante, perdón. Es online. Sí, online. Tienen que entrar en mi web, ahora te pasaré el enlace para que lo Sí, pongas debajo. lo voy a poner para que se anoten. Entra en la web, Andrés Espinosa, en online masterclass, webinar Sí, gratuito, el domingo 7 de junio a las 5 de la tarde, hora España. Y además, todo, es gratuito, vamos, que no tienen compromiso ninguno sí, más que hacer el viaje, que 2 horas puede dar para muchos. Y además, las personas que resuenen, bueno, todos ellos van a tener la oportunidad, no sé, voy a intentar tener toda mi bibliografía en audiolibros para esa fecha. genial. Pero, pero los que pueda tener para esa fecha, voy a dar un enlace solo por asistir al encuentro, que van a tener acceso a los audiolibros míos completos, y ahí pueden hacer un proceso. Solamente con ese webinar gratuito, más la lectura oír los libros, Sí, total. ya pueden continuar el viaje, para que Sí. no se quede en un encuentro que puede dar para mucho. Así que están invitados todos a Yo voy a entrar, se estar. inscriben. Yo voy a estar. Voy a estar. Genial, genial, serás muy bienvenida. Quiero estar ahí. Andrés, yo te agradezco siempre que me elijas y yo siempre te elijo para mostrar todo lo bonito que haces y todo lo nuevo, ¿no? Siempre estamos en el recomenzar nosotros juntos. Mm. Sí, me he pegado 3 años casi de retiro. Total, total, estamos así como que siempre coincidimos con los renacimientos, con las nuevas Sí. etapas y con todo. Y nada, yo te agradeceré toda la vida todo lo que has hecho por mí. Espero estar a la altura contigo de ayudarte en lo que pueda. Y nada, lo que quieras decirle a la gente, porque sabes que Mm. ahora Instagram corta otra vez, no es como antes que ¿Sí? podíamos charlar un Anda, montón, y entonces sabía. hay que tener cuidado, ¿viste? Sí. Entonces, Bueno, para que no se quede cortado, lo que quieras no pasa decirle nada. a la gente, la invitación que quieras. Bueno, nada, que estoy de vuelta para continuar sirviendo y sirviéndome desde ese gozo de ser yo, que el libro este tiene la historia esa, ¿no? Al final me ha recuperado y yo pensaba que jamás iba a volver al mundo espiritual ni al servicio visto desde así, desde la forma que lo vengo haciendo.
Y el retomar este libro pues me ha recuperado y me ha hecho ver y me ha hecho retomar el camino. Me ha hecho retomar el Totalmente. camino. Se nota. He visto con mucha claridad, ¿sabes? Que el ego tiene muchas vueltas, muchas formas de manifestarse, ¿no? Yo en mi etapa anterior, vale que me aposentaba en el corazón, además tengo esa cualidad de, sobre todo en grupo, de hacerlo, de que se produzca esa magia, ¿no? De Sí, presencia. Mm, pero me quedaba ahí. Y está muy bien, pero desde ahí hay que caminar. sí, Desde ahí hay que caminar. Y entonces aparece esta parte de dones y talento y misión de vida. Y es como pasar a la acción. Y aparece el método. Yo siempre renunciaba, la gente me preguntaba en la etapa anterior, ahí es donde iba, me preguntaba, bueno Andrés, vale, el que me conocía, venía a un retiro, confiaba en mí y tal, pues vivía experiencias pues, muy, muy potentes y yo con ellos, ¿no? Pero yo no sabía enmarcarlo, la mente necesita un marco. sí, total. Y yo era consciente de que había un método, pero mi ego me decía, Andrés, como, ¿quién te crees que eres? Que tú tienes un método, ¿no? Y entonces hay una falsa humildad ahí. Hay una falsa humildad que no te deja terminar de despegar. Y en este caso, Total. cuando apareció el gozo de ser tú, me llovió el nombre, igual que me vino dones y talento y misión de vida, después me vino el nombre así caído, que no tenía claro cuál poner, y te viene claro y dice, este es, pues me vino método origen, la palabra método origen, y ahí Total. lo vi claro. Ahí lo vi claro, digo, ¿por qué vas a renunciar a algo que no es mío, además? Por eso es bueno, porque no es mío, sino que No, se ha tal parido a cual. través de mí. Pero es lo que yo digo, el método que uno presenta o que muestra, obvio que es de lo que uno ha estudiado, ha vivido y demás, pero lo que es más importante es que se cuenta la experiencia propia, que eso no tiene Parte, valor. es que lo bueno que tiene el método es que parte de lo vivido durante estos 25 años. Claro, No, lo de los conocimientos académicos es una parte, y si te digo es las de menos peso. lo Lo más sé, importante es que parte del recorrido, de lo vivido, claro, y comprendido desde una visión, porque yo integro espiritualidad y ciencia. Es claro, decir, no huyo de ninguna de las dos. claro, Y ahí hay una integración tanto de una formación académica como una formación no académica, que he bebido de muchas fuentes, de sí, diversas vías, espirituales, alternativas, y de todo ello nace Método Origen y nace de una forma limpia, ¿no? Como cuando yo me aparto, que de ahí el no hacer es no interferir al final. Pues va fluyendo todo y la verdad es que estoy muy, me siento como muy, a ver cómo lo digo, se muy, te ve muy pleno, Andrés, se te ve eso, pleno, muy pleno en este caminar, como sí, muy pleno, como más, una vuelta más de tuerca en honestidad y en simplicidad, como total. muy fácil, como muy fácil. Y ahí vamos a compartir el método porque confío mucho en esto que está brotando ahora. Lo veo muy bonito, Es muy lo veo bonito, muy bonito. es muy bonito, tiene mucha luz y va a ir fenomenal, vas a ver que sí. Sí, Porque es desde el fondo de tu corazón y de toda tu experiencia y todo lo que has vivido estos últimos 25 años y sobre todo sí, los últimos tres. sí, Entonces, es sí, como, exacto. Sí, estos últimos tres han sido muy claves porque ha habido un abandono. Yo ya me olvidé del mundo espiritual, yo ya no quería saber, había hastío, nada, incluso. estaban negados. Sí, del mundo espiritual no quería saber ya nada, no. Y ahí el libro fue donde me rescató el libro a mí. El libro me rescató porque me acordé de este borrador que estaba ahí, que lo veía muy bonito para compartir, me daba pena dejarlo ir. Y digo, mira, voy a recuperar este borrador, lo voy a publicar porque le sea útil a otras personas, pero yo ya no quiero saber nada de esto. Como sé que no voy a volver, lo voy a compartir casi tal cual esté. Y bueno, me ha ido enganchando y finalmente ya no solo me ha enganchado el borrador, sino que se parió la última parte y ahí me di cuenta que tenía que pasar de nuevo a la acción. Explica esto de que no vas a volver porque ahí alguien no lo va a entender. Claro, que no, yo no quería volver al mundo espiritual. Yo me he tirado 3 años apartado. Bueno, depende en qué actividad, como hacía tantas actividades, la última actividad que hice fue el viaje a India en febrero de hace 2 años, con lo cual
La última actividad la hice hace 2 años y Sí, pues decidí abandonar todo este mundo espiritual. Pensaba que allá había acabado mi etapa, que si no había una demanda clara por parte de los participantes y es porque ya no era útil aquí en este sentido y que, no sé, había una parte, me sentía a veces, eh, a ver cómo lo digo, como que no, como que esto no, había hastío por mi parte. Y bueno, afortunadamente eso también me ha venido muy bien, sí, porque cuando claro, llegas a ese punto, Gaby, ya te da igual los resultados. Es total. decir, no vengo buscando aprobación, que siempre de una forma sutil, pues creemos que no, pero algo queda ahí, necesito que se apunten tantos, quiero vender no sé cuántos libros, aunque no esté muy presente, porque en mí no ha estado muy presente, pero siempre hay por debajo un poquito del personaje, ¿no? Buscando todo eso. Sí, Cuando claro, ya tú dices, me da igual todo, no me interesa este mundo ya, porque vi también el ego que existe tanto fuera como dentro del mundo espiritual y las mismas problemáticas al final. Pues cuando llega a ese punto de me da igual, hay más autenticidad en el viaje. total, Y total. ahí te puedes dar desde un lugar más bonito, mejor, me encuentro más libre. Me, me- ese El, me da igual, el, es muy bueno. el petit Y comité es tan interesante, ¿no? El petit comité, que la gente que realmente tenga que estar esté. sí, es que yo no soy de mucha gente, no soy, mis grupos son pequeños y yo quiero que Sí, siga siendo así. No soy para todo el mundo. Y ahora dentro de ese hastío me está brotando una cosa que sí echaban falta. Y era la ilusión y la llama encendía, el ardor interior que me apasionaba tanto en todo lo que hacía antes, claro, lo echaba un poco de menos, ¿no? Y por eso ha habido una maduración, no ha sido una explosión. sí, Ha habido una maduración y me ha empezado a brotar esa ilusión por compartirme, por hacerlo, pero es una llama a lo mejor más poderosa, pero menos pasional o intensa como era antes, ¿no? claro, Y sí, va conmigo. Soy para pocos, soy para grupos pequeños. sí, sí. A mí Todo me el gusta mundo más. no entiende el mensaje, No, tampoco hay que aceptarlo y mi mensaje es para quien es. sí, entender eso, ¿no? Yo antes me enojaba también con eso. Digo, ¿cómo nadie entiende lo que hago? Pero bueno, no es Sí. para todos. Eso, No, entender que uno no es para todos y que hay gente que sí está y es la que tiene que estar. Y punto. sí. Sí, es que es muy importante que el que venga venga como muy aguerrido, muy a por Sí, todas, que sean personas donde a lo mejor ya ese momento donde lo has conseguido todo en la vida y te sientes vacío y no sabes qué hacer ni a dónde ir, pero venga, ¿qué voy a hacer, no? Y tengo que salir de aquí. exacto. Ese momento, sí, pues será para quien tenga que ser y ahí estaré con toda, ¿no? Con todo, a darlo todo con estos grupos que vengan, pero de por sí me gustan los grupos pequeños, sí. Sí, a mí también. A mí también. Bueno, corazón, que tengas una linda tardecita, que está Igualmente, bonito por allá por tu ciudad. Ya vi el video que subí, tu video a mis historias, que estabas ahí en la Feria del sí, Libro y se ve muy muchas bonito gracias. por allí. Y nada, nos estamos viendo siempre. Te agradezco siempre todo y mucha suerte con el método Origen y el gozo de ser tú, Tú. más toda la colección que tiene Andrés en Amazon la masterclass del domingo 7 de junio Sí, a las 5 de la tarde, 5 de la 5 de la tarde hora tarde hora España. España. Perfecto. Muchas Allí nos gracias. volvemos a ver. Te quiero, Venga, Andrés. Muchas cuídate gracias por igualmente. todo. Adiós, cariño. Adiós.